que espía. Hola amigos, sean bienvenidos a otro video. Hoy estamos aquí con Salam. Él está estudiando un doctorado aquí en Irlanda y pues vamos a platicar un poquito con él acerca de su experiencia que ha sido. Obviamente hemos hablado en otros videos de cómo venir a estudiar pero en inglés. Entonces esta vez igual estudiando en Irlanda pero a nivel doctorado. Y cómo ha sido el proceso, cuál ha sido su experiencia, ese tipo de cosas. Salam, muchas gracias, bienvenido. Gracias a ti por invitarme. Pues para dar un poquito de introducción de Salam, él igual es mexicano, él es de Aguascalientes. Sí. Y se vino aquí a Irlanda a estudiar su doctorado. ¿En qué? Dinos el nombre porque la verdad está largo. Bueno, es un doctorado en fotónica, pero el nombre del doctorado, del proyecto del doctorado, es Heterogeneous Integration Polymers into Quantum Photonics. Nada más. Aquí igual les voy a dejar el nombre en texto para que vean cómo se dice. Está muy interesante y vamos a ver sus puntos de vista. Si es muy diferente a lo mejor, o si es difícil venir a estudiar a Europa a nivel doctorado, o qué lleva, ¿no? ¿Qué necesitas para, a lo mejor si te interesa estudiar un doctorado, pues a lo mejor podemos escuchar un poco de la experiencia de Salam. Antes de estudiar un doctorado, pues vas a tener que haber cursado la universidad, tienes que haber cursado también tu maestría, y con una vez terminada la maestría puedes hacer un doctorado, y obviamente ya Salam cumplió con esos requisitos para hacerlo. ¿Y tu licenciatura en qué es? Mi licenciatura es en electrónica, es ingeniería en electrónica, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De ahí, bueno, yo tuve la oportunidad de ganarme una beca para estudiar en Francia, entonces ahí conocí un poco lo que es el mundo de Europa. Luego me regresé a México y ahí después estudié mi maestría en Puebla, en el INAOE, y mi maestría es en el área de astrofísica. ¿Y qué te llevó después de la astrofísica a estudiar fotónica? Bueno, pues en este caso es como un poco la mezcla, porque la astrofísica es el estudio de la luz, para poder saber lo que nos está diciendo los astros, qué es lo que va diciendo en forma de qué componentes químicos y todo esto. Y la electrónica, pues lo que se busca hacer es todos estos materiales que contienen los celulares, todos los chips y así, transistores, resistencias. Y la fotónica resulta que es la mezcla, es integrar la luz dentro de los chips. Entonces esto nos permite ya poder hacer cosas como las computadoras cuánticas, y pues como es una mezcla de las dos, dije, bueno, pues ya tengo los fundamentos en una y tengo los fundamentos en la otra, vamos a intentarlo ahora aquí. Entonces prácticamente tu doctorado es entre tu tu especialidad y lo de astrofísica. Bueno, sí, más de mi especialidad de electrónica. Bueno, y después de ahí ya nació tu espinita de querer estudiar un doctorado. ¿Y por qué un doctorado en Europa? Principalmente porque cuando estuve en Europa me gustó mucho la facilidad que se tiene para poder viajar dentro de Europa, y también que tienes esta oportunidad para los estudios, que siento que es un poco más sencilla que luego lo que tenemos en otros lugares como en Estados Unidos, que es luego un poco más complicado para ingresar. No quiero decir que sea completamente imposible entrar, también se puede, pero a mí me gustaba más el apartado de Europa, el apartado de cómo es la vida europea, la calidad de vida europea en comparación a otros lugares. Entonces. Qué bien. Justamente muchos de los estudiantes, igual que se vienen a estudiar inglés acá, también es por eso, por la libertad que tienes de viajar en Europa, poderte ir, no sé, un fin de semana a Italia, o irte unos días a lo mejor a Londres, y o sea, muy sencilla esa parte de los pueblos, eso sí. Para empezar con lo del doctorado, primero hay que definir qué es el doctorado. A nivel académico, prácticamente el doctorado es el nivel más alto que te ofrece el título de universidad, ¿no? Y para obtener ese título de doctor, tienes que, o te lo avalan por tu trabajo en investigación. Y ese trabajo en investigación es lo que le llaman la tesis, ¿no? Sí. Aquí le llaman PhD, que es ¿qué? Philosophy Doctor. Philosopher Doctor. Y esto, a diferencia, no sé, de estudiar una maestría o en la universidad,
Un doctorado es más como en la parte, bueno, es una investigación, prácticamente estás haciendo un experto en investigación, ¿no? Ujú. Te estás volviendo un experto en el área, pero a la vez estás aprendiendo cómo investigar, cuáles son los pasos para ser un buen investigador y a partir de ahí, cuando salgas con tu doctorado, tú puedas desempeñarte en cualquier área, bien sea en el área de trabajo profesional, como casi cualquier otro trabajo, o bien dentro del área de un trabajo de investigación, continuar con este tipo de cosas, pero ya sabiendo cómo hacer una investigación en forma. Entonces, tú llegas a este doctorado que estás estudiando, estás investigando, pero es como si fuera más como un trabajo, ¿no? No estás como en un salón de clases, sino tú estás en un laboratorio, estás investigando, estás como, tienes un horario prácticamente como de trabajo, Ujú. pero también tienes un poquito como del área escolar que te manda, ¿sabes qué? Tienes que investigarte esto, tienes que leer estos artículos, tienes que, algo así, o... Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, en este caso, pues el primer año eh, tú tienes que cursar ciertos créditos y hay créditos que son de parte de lo que tú estás haciendo, entonces tú los vas a cursar y hay otros créditos que también son obligatorios que van más orientados al apartado de la escritura, del apartado de la psicología y así. También estás a la par llevando a cabo tu investigación. Entonces, en mi caso es entrar a laboratorios y ahí empezar a ver cosas con polímeros, bueno, a meter polímeros dentro de los chips, dentro de chips de silicio y tratar de hacer guías de onda para la luz. Pero bueno, lo importante es que todo esto lo tienes que empezar a registrar, lo tienes que empezar a llevar una forma de datos, como Un un seguimiento de toda la seguimiento de todo lo investigación. que estás haciendo efectivamente. Y ya después de eso, vas con el asesor y le empiezas a presentar cuáles son los resultados, qué es lo que se ha obtenido, por qué esperas que sea así. En caso de un error, ¿por qué crees que pudo haber sido el error? Hay veces que, por ejemplo, en los primeros años, los asesores saben más del trabajo que tú, pero comúnmente ya para el tercer año, tú ya eres el que sabe mejor lo que estás haciendo sobre el asesor, entonces ya el asesor empieza a tomar consejos de ti cuando le dices, oye, ¿sabes qué? Yo con lo que he aprendido de todo esto, esto no va a funcionar por esto, por esto, por esto, mejor podemos hacerlo así. Ah, ok, a ver, ahí ya pasamos a dos puntos. Uno es, ¿un doctorado cuánto dura? Aproximadamente estamos entre 3 a 6 años, ¿no? Depende del área en el que estés investigando. Sí, sí, sí. ¿Puede durar más también? Puede, no es muy común, pero sí. ¿Y también puede durar menos? Eso todavía es menos común. En realidad, o sea, lo que comúnmente duran son 3, 4 años, pero, por ejemplo, muchos de 4 años sí se pueden extender hasta 6 años, dependiendo del área, dependiendo también de lo que haya en la universidad. Pero lo ideal es terminarlo en tiempo y forma. Si lo terminas antes es que de verdad le invertiste mucho a esa investigación, todo salió bien y pues qué bueno, qué felicidad, pero comúnmente es complicado terminarlo porque es mucho lo que tienes que hacer. Sí, 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 es un trabajo. Obviamente, pues no, si no cualquiera tendría un doctorado. Y la otra está hablando de un asesor. O sea, cuando tú entras a hacer un doctorado, te asignan un asesor para ese tipo de tema, ese tipo de investigación. Más que te lo asignes, es tú buscas el proyecto y el proyecto comúnmente lo lleva alguien que es el investigador principal, el PI, y este PI es el que empieza o el que encabeza el grupo. Y dentro de ese grupo, uno de los doctores va a ser el que va a ser tu asesor. Pero ese doctor es el que propuso el proyecto de doctorado al que tú estás aplicando. Y ya que aplicas a eso, pues sí, viene si te agrada tu asesor y congenia el proyecto con lo que tú quieres hacer en tu vida, Sí. pues entras al proyecto. Y ese asesor también tiene el mismo fin de investigación que tú. O sea, al final trabaja en un equipo para llegar al resultado o es un trabajo individual. Son trabajos individuales, pero este asesor lo que se asegura es como de llevar la secuencia de lo que tú estás haciendo y es alguien que ha hecho algo muy similar a lo que tú estás haciendo. Entonces te puede guiar. Ah, sí, sí, porque obviamente para ser un asesor tú ya tienes que ser un doctor, ya tienes que haber hecho un doctorado. Sí, efectivamente. ¿Y hasta qué punto el asesor
está contigo durante toda la demo o ya después a lo mejor del tercer año que dices que a lo mejor tú ya empiezas a saber un poco más acerca de ese tema? Bueno, está durante todos los 4 años, 3 años, 6 años, él debe de estar ahí. No es que siempre estés con él, sino más bien sería como lo equivalente a que es el jefe de un trabajo. O Ah, sea, ok, es al que ok. le reportas todo lo que está pasando y en cierto momento tú puedes ser mejor en un trabajo que tu mismo jefe. O sea, él está haciendo su trabajo, aparte tú estás haciendo el tuyo, nada más él te supervisa que estás haciendo tu parte y cualquier duda tú vas con él y te dice, si él, por ejemplo, tú al llegar a tu área, obviamente yo creo que ha de salir algunas otras dudas que a lo mejor él no maneje. Tú puedes ir con otro tipo de personas ahí para asesorarte de acerca de un cierto tipo de temas. Sí, 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 sí. De hecho, pues eso es lo que se busca acá, porque al estar creando o al estar en un grupo, lo que tú buscas es no solo adquirir el conocimiento que tiene tu asesor, sino el conocimiento que tiene otra persona, otro doctor en otra área y así. Entonces, muchas veces puedes tener no solo un asesor, sino dos y también te manejas con la gente que está haciendo su postdoc, que el postdoc es un área después del doctorado, Ujú. pero ahí ya no es necesario. O sea, esto es mucho más para la investigación, más para seguir, continuar con la investigación, Mm. pero ya puedes, o sea, como postdoc, ya puedes tener a varios estudiantes de doctorado y ayudarlos y sí. Ok, ok. Y por ejemplo, ¿donde tú estás es una universidad o es una empresa? Es una universidad. En mi caso es un área que pertenece a la universidad, pero no está en la universidad y trabaja con las empresas. Ah, ok, ok. Y obviamente ahora sí que vamos a la parte a lo mejor que a lo mejor le serviría a las personas que nos verían. ¿Tú en qué universidad estudias? Yo ahorita estudio bueno, es la MTU, CIT, propiamente el nombre es MTU, Munster Technological University, Ujú. pero aquí en Cork todo el mundo la conoce como el CIT, que es el Cork Institute Technological. Donde está mi oficina y todo esto, en realidad, es la facilidad que pertenece a la UCC. La UCC, que es la universidad de aquí de Cork, ¿no? Y, por ejemplo, ¿y cómo aplicas para un doctorado para acá? Por ejemplo, tú que eres de México, ¿cómo le hiciste para aplicar un doctorado para venir a Irlanda? Bueno, para aplicar al doctorado, yo desde México empecé a buscar proyectos afines al área de la fotónica. Irlanda fue una de las opciones que yo también estaba buscando. Entonces fue cuando dije, bueno, eh, aquí estoy en Irlanda, vamos a buscar también dentro del área de investigación. Hay un grupo de fotónica, entonces me enteré de ellos y a partir de ahí dije, ah, bueno, vamos a buscar en este grupo de fotónica qué posiciones doctorales tienen abiertos. Comúnmente cuando quieres buscar un doctorado en un área, aquí sí es más, empieza a buscar a qué países te gustaría ir. Primero, define eso y en qué proyectos te gustaría trabajar. Creo que lo principal es que te sientas bien en el proyecto y bien en el país. Entonces, ¿Aplicaste a otros países también? sí, apliqué también a Nueva Zelanda Ujú. y apliqué también, sí apliqué en Estados Unidos, en Hawái, En Hawái. pero bueno, ¿Misma área de investigación o eran diferentes? en Hawái era un poco continuar con lo de la astrofísica, pero era más con la mecatrónica. Ok. Entonces, ahí sí era un poco distinto. Y en Nueva Zelanda y acá las dos eran dentro de la misma área de investigación. El proyecto era distinto, Ujú. pero También he escuchado que también muchos de los doctorados, bueno, el primer país que he visto que salen más doctores es en Estados Unidos. Después he visto en Alemania. Alemania no habría algo que te... sí, de hecho está el Instituto Marie Curie, Ujú. que es un instituto muy fuerte dentro del área de química, también dentro del área de astrofísica, también dentro del área de física y física cuántica. Entonces, como acá se maneja mucho cuestiones de física cuántica, o hay grupos muy fuertes que se manejan ahí dentro también del área de hacer Ujú. chips para fotónica. Sí. Entonces, también me llamaba la atención, pero no hablo alemán y Sí, es uno de los requisitos, ¿no? Que si quieres irte
al país donde está la universidad, tienes que hablar el idioma. En esencia, no tienes que hablarlo muy bien, pero tienes que poder discutirte para ir a la tienda y todo eso, entonces. Sí, sí, sí. Si dijiste, uno donde habla inglés que ya lo hablo, o mejor me voy a Alemania o tengo que aprender un idioma nuevo. Efectivamente. Por ejemplo, cuando tú haces a nivel doctorado, en la escuela te da como un patrocinio, ¿no? Te da... O también depende del país. Depende, por ejemplo, en Estados Unidos solo a ciertos candidatos le dan. Acá en el área donde estoy, en Fotónica, se están abriendo seguido ciertas posiciones doctorales y como es un área muy demandada dentro del área tecnológica, pues es un área que ahorita tiene dinero y parte de este dinero ellos lo fundamentan dando becas a los estudiantes para aprovechar que los estudiantes vengan acá a aprender. Ajá, sí, prácticamente así ya... una de las cosas es obviamente que quieres venir a estudiar, pero pues tienes que pagar por ello, ¿no? Y si obviamente estás estudiando, también tienes que pagar tu renta, tienes que pagar tu comida, y justamente ese dinero que te están dando como un tipo sueldo, si lo podemos llamar así, pues te sirve para mantenerte y así dedicarte 100% a la escuela, ¿no? A la investigación. Sí. Sé que en México hay de ese tipo de becas, pero es más a la parte petrolera. Yo sé que había como tipo de especialidades que van a la parte de petróleo, hay muchas de ese tipo que México es bueno en petróleo. Sí. Y en México también se tienen becas CONACYT que no solo son para estudiantes mexicanos, sino también yo llegué a tener amigos de Colombia, de Costa Rica, que llegaban y también podían aplicar a esta beca. Sí, y eso ya más es más a nivel doctorado, ¿no? También se da en la maestría en México, pero acá sí, más a nivel doctorado. Ok, entonces regresando a tu aplicación, digamos, tú mandaste tus solicitudes a Nueva Zelanda, Hawái, a Irlanda. A una vez que tú, no sé, escogiste Irlanda, que tuviste respuesta de ellos positiva, ¿tú tuviste que hacer una entrevista? Sí, sí, de hecho, por ejemplo, antes de obtener respuesta de Hawái, por ejemplo, o de Nueva Zelanda, pues los primeros que me contestaron fueron de Irlanda. Y lo primero que busqué hacer fue también, pues, generar esta entrevista virtual. Ahorita con lo de la pandemia, pues todo lo virtual ya estaba un poco más todo normalizado, entonces sí, era más fácil. Sí. Pero sí, tuve una entrevista, me acuerdo, a las 10 de la mañana, que por las cuestiones de diferencia de horario, pues para mí fue temprano, para ellos ya era tarde, para una entrevista en realidad. Entonces, pues ahí estábamos un poco, ellos empezaron a hacerme primero fue con el que iba a ser mi asesor, y fue una entrevista un poco más rápida de por qué me llamó la atención lo que ellos están haciendo, qué es lo que hice en la maestría. A pesar de que ya había leído mi CV, también era como, bueno, platícame un poco más de esto. Y después me dijo, bueno, después vamos a pasar y vas a tener que hacer otra entrevista, pero ya con más gente, y quiero que nos expongas tu tema de tesis de maestría. Entonces ya pasó el tiempo, llega esta fecha, les expongo lo que fue el tema de mi tesis de maestría, y ya después me dijeron muchas gracias por tu tiempo, y como a los 2 días recibo un correo diciéndome, bueno, pues en vista de lo que nos expusiste y todo, queremos decirte que eres bienvenido y que te aceptamos para que te vengas a estudiar. En mi caso fue a partir del 1 de octubre. Y ya ellos me dijeron, nosotros te vamos a pagar el alojamiento las primeras 2 semanas que llegues aquí a Cork. Nosotros pagamos el alojamiento en lo que tú encuentras tu casa y pues ya. Entonces la misma escuela te ayuda, te da ciertas facilidades, sí, pero también no es como... También ya saben que eres alguien de doctorado, entonces esperan que tú te muevas mucho más por tu cuenta. Sí, claro, claro. Ya es, obviamente, te ayudaron para el hospedaje y obviamente tú recibes como un sueldo, digamos así. Y ahorita que lo cuentas, por ejemplo, para la parte de la entrevista, es como si aplicaras para un trabajo, realmente, ¿no? Como un puesto y pasas tu entrevista. ¿Y por qué te gustaría trabajar con nosotros? Sí. Sí, está interesante. Y obviamente vas empezando, no llevas mucho tiempo, llevas que 4 meses, sí, casi llevo 5. 4, casi 5 meses. Y obviamente tu doctorado es ¿para cuánto tiempo? Para 4 años. Para 4 años. Qué interesante. Y a lo que llevas, ¿qué te ha parecido Irlanda?
Me ha gustado mucho. Es un país muy bonito. Claro que como desde antes lo van viendo todos ustedes en varios lugares, aquí llueve mucho, sale el sol, encuentras un poco de viento y todo en un mismo día. Eso es algo un poco gracioso. Pero fuera de eso, a mí me gusta mucho la forma que son los irlandeses. Son gente muy cálida, muy abierta. Si les dices, oye, ¿sabes qué? A veces no entiendo esto o no entiendo lo que me estás diciendo, ellos muchas veces esperan y dan un poco más de facilidades de, ok, no entiendo, pero sé que eres extranjero, entonces hacen ese tipo de esfuerzo para para uno, incluso también en el área de investigación, o sea. ¿Tú estás en investigación? ¿Tienes un equipo? Sí, bueno, en mi caso son dos equipos, mi proyecto está vinculado a dos equipos Ah, ok. Trabajan en conjunto, cada uno en en su su área. área, ajá, y yo lo que tengo que hacer es como que tomarlo de un grupo y tomarlo del otro y tratar de juntarlos. Irlanda fue lo que esperabas o fue un poco diferente a lo que tenías en mente? En realidad no tenía mucho en mente por lo mismo de la pandemia. Sí, yo creo que se ha cumplido con mis expectativas. En el área de viajes, ya me lo esperaba porque es una isla y también ya sabía que Ryanair es parte de Irlanda, entonces ya sabía que los viajes son baratos o los vuelos son baratos. Entonces, sí, también hiciste tu investigación, ¿no? Claro, claro. Pero de la misma forma siento que aquí en Irlanda, por ejemplo, para conocer la costa este o así, sí se necesita un coche para viajar, entonces en ese aspecto sí es un poco distinto, eso no lo sabía hasta que llegué acá. Ya fue como, bueno. Y por la parte de la universidad. Por la parte de la universidad, no, muy bien, en realidad, muy buena universidad. Pues a mí me gusta mucho donde estoy ahorita. Pues yo como trabajo en dos grupos, algunos días tengo que moverme a la universidad a MTU y a veces tengo que trabajar acá en Tyndall, entonces son días muy movidos, pero esas son cosas muy divertidas. Qué padre. Sí, prácticamente tienes como un trabajo fijo, pero realmente tú puedes andar como un poco libre, ¿no? Tienes esa libertad. Al final es como si fueras como un trabajador, pero también al mismo tiempo eres estudiante. Entonces es esa experiencia única pues prácticamente del doctorado. Sí, también es divertido porque hay muchos descuentos para estudiantes y así. Entonces, pues nomás presentas, aunque te veas ya grande, presentas tu tarjeta de que sigues siendo estudiante y te siguen haciendo el descuento. Estás en una universidad, realmente tú puedes también ver personas que apenas van llegando, que tienen a lo mejor 18. Aunque bueno, aquí la gente de 18 ya los veo así yo. Ah, sí, están súper grandes, sí, Hay mucha cierto. gente muy alta. ¿Y recomiendas estudiar un doctorado aquí en Irlanda? Sí, bueno, a mí sí me ha gustado mucho. Como les digo, Irlanda es un país que tiene muchas facilidades. En primera se habla inglés, pero es parte de la Unión Europea, entonces eso le permite tener más facilidades y también tiene mucho contacto cercano en empresas con Reino Unido. Entonces siento que ahorita es una posición estratégica para no solo para estudiar, sino también si quieres venirte a trabajar. O sea, y dentro del ámbito de investigación, la investigación aquí en Irlanda también es buena, está muy bien, está a nivel de lugares como Nueva Zelanda o lugares como Holanda, lugares fuertes en este tipo de áreas. Tienen la ventaja de que mucho del dinero también son cosas que vienen de parte de la Unión Europea. Entonces, toda la Unión Europea reparte cierto dinero para la educación. Sí, cierto. Sí, sí, cierto, porque mira, de los otros países que hablan inglés era Reino Unido, que se salió de la Unión Europea. Entonces prácticamente Irlanda es de la Unión Europea, habla inglés, tiene todavía tratados con Reino Unido. Pues sí, o sea, el nivel sí cierto, buena decisión. No, una parte puede ser entre suerte y cosas que no sabías y cosas que sabías, pero qué buena decisión tomaste. Bueno, ya saben, pueden aplicar para venirse un doctorado acá. Otro punto importante acerca de los doctorados que quería preguntarle a Salam era sobre, ¿hay estadísticas de que estudiantes de doctorado sufren ansiedad o depresión? O sea, pero no a nivel normal. Hay estudios de que o sea, el 60% de los estudiantes que cursan un doctorado han sufrido depresión.
¿Qué piensas de eso? Sí, en realidad es que hay un momento donde ahorita cuando estás empezando la carga de trabajo no es muy fuerte, Mm. pero también pasa lo mismo en la maestría, por ejemplo, solo que es un periodo muy pequeño, pero cuando empiezas a hacer tu tesis, toda la carga de trabajo se te empieza a juntar y también es muy deprimente cuando estás sacando algo, invertiste, no sé, un mes, 2 meses en sacar algo para tu investigación y resulta que los resultados son resultados malos por X o Y razón y a veces esa X o Y razón puede incluso no depender de ti, sino que una máquina haya estado mal o que haya sido el error de que el chip que tuviste, pues alguien le tiene que poner oro y tú no tienes esas facultades y se lo dices y en ese momento su máquina falla o algo, Todo entonces el trabajo que invertiste todo ese se trabajo fue se ahí fue. Ajá. Oh, sí, sí, es Entonces, cierto. como que ese tipo de cosas, lo quieras o no, en cierto momento se afectan tu mente. Donde yo estoy, se preocupan también mucho, bueno, siento que aquí Europa se preocupa mucho por este tipo de cosas, porque ya se empezaron a investigar. También hay varios estudios en Estados Unidos que ya dicen, oigan, ¿saben qué? Hay que darles a los estudiantes de doctorado algo para que ciertos cursos de psicología, para que este tipo de cuestiones sepan ¿Cómo manejarlas? cómo manejarlas y más que el reducir, porque el reducir no lo vas a poder, Mm. pero que aprendas cómo manejarla, que aprendas que puedes platicar con amigos, que también la gente del trabajo le ha pasado eso, bueno, del doctorado de distintos años les puede pasar eso, entonces que aprendas cómo soltar este tipo de emociones y que no te las estés guardando y sufres Sí, este tipo de ansiedad. que puedas pasar estas circunstancias. Muy interesante, la verdad. Y qué bueno, la verdad, porque el pensar a lo mejor que tu, tu doctorado que estás cursando al principio con tanta emoción, después se vuelva como esa carga y no poder, o no saber cómo manejar ese tipo de emociones, pues sí, es algo alarmante realmente para personas que han querido estudiar. Sí, la parte de que den todos este tipo de cursos Sí, ese de tipo forma de... Ajá. gratuita y muchas veces, o en mi caso, son créditos necesarios. Entonces, pues, O sea, ya aunque quieras o no, tienes que tomar cursos acerca de psicología y ajá. para mantener, siempre, prácticamente como para mantener una vida balanceada, ¿no? Ujú. Pues la verdad, se ha hecho, es muy interesante lo que haces, realmente desde que te conozco, se me ha sido muy, muy interesante la investigación que haces, que las personas que vean este video también se motiven y que quieran estudiar a lo mejor un doctorado, investiguen, o Irlanda es una opción. ¿Y dónde pueden investigar, por ejemplo? ¿Dónde podrían tener información acerca de cómo aplicar para un doctorado? Mira, la mejor forma en que pueden encontrarlo, creo yo, es buscando en internet. Hay una página que se llama Education in Ireland, que luego, por ejemplo, en el caso de México, ellos hacen eventos y llevan a gente de la UCD, que es en Dublín, de la UCC, llevan a gente de Galway, que no conozco cuál es la universidad, pero también llevan. Y ahí las universidades exponen lo que hay para que la gente estudie desde la licenciatura hasta un posgrado, bien sea la maestría o el doctorado, y este tipo de facilidades. Yo gracias a ellos, la verdad es que, bueno, ya había contactado con el grupo y todo, pero cuando me enteré de este tipo de cosas que hacían, dije, oye, qué buena onda, a mí me hubiera gustado poder entrar en este tipo de mundo, pero creo que gracias a ellos también me informé mucho de cómo era o qué tipo de trámites se tenía que hacer, pero después me di cuenta que los trámites son casi los mismos que los estudiantes. Ah, ¿sí, en serio? Yo me imaginaba igual que a lo mejor por ser un doctorado los trámites para ingresar eran más difíciles. No, pero por ejemplo, en mi caso, como a mí me están pagando mensualmente el doctorado, entonces yo no tengo que demostrar los 3.000 euros acá en Ah, no, para en el tener tu PPS. visa de Ajá. estudiante. Pero uno tiene que llevar una carta de parte de la agencia que dice, en este caso, sí, de parte de la universidad que dice, oigan, tal persona es un estudiante, nosotros le estamos pagando esto Mm. y esta cantidad, bueno, aquí todo lo ponen en anual, Ah, sí, sí. pero se reparte en Cada mes, meses, ajá. ajá, sí, y ya.
Ah, qué Entonces bien, ya qué con chido. eso tú lo Creo llevas. que sería hasta para sacar la visa, creo que sería más fácil que, que vinieras de doctorado que de por parte de estudiar inglés. Ah, qué bueno, qué chido. Pues bueno, igual les voy a dejar aquí, si tiene si Salam sabe otra página, la que dijo igual va a estar en la descripción. Y alguna otra a lo mejor que él buscó, la dejaré igual en eso si les interesa. Y pues muchas gracias, creo que sería todo. ¿Algo que quieras agregar? No, yo creo que anímense a venir a estudiar, bien sea una maestría, bien sea un doctorado, incluso la licenciatura. Y si no, también incluso el inglés. Creo que el hecho de que se puedan venir acá y puedan conocer este mundo es algo que sinceramente yo creo que les cambia la vida y que disfruten mucho este tipo de experiencias. Ah, qué padre. Pues muchas gracias, Alam, por tu tiempo. La verdad, yo lo disfruté mucho y si tienen alguna otra duda, déjenmelo en los comentarios o escríbanme. Les dejo aquí mis redes sociales. Está tanto Instagram como Facebook. Y pues aquí nos vemos hasta el próximo. Espero les guste. Bye.